ministro de Finanzas, exministro de Finanzas, y entendido en la materia. Como les hacía esta introducción antes del corte comercial, hay gente que habla de estos temas, que son técnicos, que son propios para una persona que conoce del tema, y hablamos a veces pestes sin saber de lo que estamos hablando, si entendemos o no entendemos, llenamos de cliché, de esto es malo, esto es bueno, sin conocerlo. Para eso, este medio de comunicación el día de hoy se complace en tener en nuestra mesa de redacción al economista Carlos de la Torre Muñoz, quien yo, a mi criterio, una persona muy versada en el tema. Le damos la bienvenida, economista, y le agradecemos por habernos concedido esta entrevista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Germán, y un saludo muy afectuoso a todas y todos quienes nos acompañan en esta noche. Muchas gracias, economista, por aceptar esta entrevista. Vamos con el tema puntual. Vamos a analizar algunos temas que son de coste económico y que son los factores que afectarán trascendentalmente a la vida de los ecuatorianos luego de la salida de este gobierno que ya está cayéndose en pedazos, se va de a poco desmoronando cual castillo de arena en aguacero. Entonces, estos días, justamente el día de ayer, parece que el CAL en su reunión deciden no aceptar nuevamente el documento de la ley que envía el Ejecutivo para que sea tratado en la Asamblea, y sorprendentemente ahora tiene mucho más votos, ya vota, creo, se abstiene, creo, y definitivamente no entra a la Asamblea, no es aceptado por el CAL, por lo tanto no va a ser tramitado, porque es una ley con el carácter de urgente. Y simultáneamente el gobierno, a través de sus voceros y también de los grandes medios corporativistas, hablan de que esta ley o la aprobación de esta ley es tan trascendental porque esto incidirá directamente en los desembolsos que va a hacer o que pretende hacer el Fondo Monetario Internacional. La pregunta, economista, ¿qué hay de verdad con el tema del Fondo Monetario Internacional y qué tan cierto es de que se va a privatizar el Banco Central del Ecuador? Economista. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por lo segundo, lo de la privatización del Banco Central del Ecuador. Y aquí yo voy a plantear como una referencia a todos quienes nos están escuchando. ¿Qué pensarían si es que el gobierno viene el día de mañana y nos dice, vamos a darle autonomía a la Cancillería, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que pueda formular la política exterior de la República del Ecuador de forma independiente del gobierno nacional y con ello se pueda garantizar la soberanía nacional? Pensaríamos que es de locos, pues. ¿Cómo vamos a sacarle a la política exterior y a la Cancillería del ámbito del gobierno nacional? Es exactamente lo mismo que están planteando hacer en relación a la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria de la República del Ecuador, sacándole al Banco Central del ámbito del Ejecutivo para que esta entidad se vuelva autónoma y opere sin depender de las decisiones del presidente de la República ni articularse al resto de la institucionalidad económica del país. Eso es lo que nos están planteando a través de la conformación de un directorio que sería quien maneje el Banco Central, y este directorio estaría conformado por 5 representantes que serían designados literalmente a dedo por el presidente de la República a partir de ternas, y luego la Asamblea sería la que defina quién de esas ternas iría al Banco Central del Ecuador. Eso es lo que nos están planteando en términos de la configuración institucional del Banco Central del Ecuador. Así que, ¿qué es esto? Entregarle el manejo del Banco Central a la conducción por parte de unos actores que van a venir evidentemente desde la banca privada, ya que hasta se define en el proyecto de ley los requisitos para ser parte de este directorio, que es contar con experiencia de al menos 10 años en materia financiera y que tengan conocimientos académicos en este espacio. ¿Quiénes son ahora, o qué perfiles son aquellos banqueros, pues?
Así es. Ahora, economista, del un lado se dice que esta ley se quiere que pase para que el Banco Central no se convierta en la caja chica de los gobiernos de turno. Estos dicen los que quieren que se apruebe esta ley. En cambio, los otros dicen, si pasa esto, el Banco Central se convierte en cambio en la que solvente las necesidades de la banca privada. Vamos con este tema, economista. Ya, efectivamente es el argumento, ¿no? Que el gobierno le ha metido la mano al Banco Central del Ecuador, que es una mentira del tamaño del mundo. El Banco Central del Ecuador es por definición un banco, nos guste o no nos guste. Pero ya sabemos que aquí hasta ha habido un procurador que ha dicho que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco, ¿no? Banco Central es banco. Y el Banco Central recibe depósitos y da créditos, ¿ya? Entonces ahí es justamente donde están los elementos que le vuelven a este proyecto de ley realmente un peligro que inclusive atenta contra la misma sostenibilidad de la dolarización si es que el Banco Central pasa a ser lo que pretende esta gente. A ver, vamos a ver por qué. Primer elemento que es más de carácter político. Al ser un banco, el Banco Central del Ecuador es el agente financiero del Estado ecuatoriano. ¿Qué quiere decir eso? Que las cuentas del gobierno, la cuenta corriente única, es decir, lo que es la caja fiscal, está depositada en el Banco Central. Asimismo, las cuentas de todos los GATS, es decir, de todas las prefecturas, municipios, juntas parroquiales, están en el Banco Central. Asimismo, están las cuentas del IES, ISPOL e ISFA, es decir, las cuentas de la Seguridad Social están en el Banco Central. Y de las empresas públicas como Petroecuador, Petroamazonas, están en el Banco Central. Entonces, por ello, el Banco Central viene a ser una entidad financiera trascendental en la economía porque están ahí los dineros del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que el Banco Central pasa a ser controlado por otros actores que van a obedecer a otros intereses? Entonces van a tener ellos injerencia en los dineros de todo el Estado ecuatoriano y esto convierte al Banco Central en un mecanismo de chantaje político. Es decir, si es que el Banco Central pasa a ser autónomo y controlado por representantes de la banca, no importará el gobierno que venga, entonces tendrá que hacer lo que digan estos sectores porque ellos van a tener el control de los recursos del Banco Central del Ecuador, que son los depósitos del Estado ecuatoriano. Ese es un primer elemento que está en lo político. De ahí viene lo segundo. Que el Banco Central del Ecuador ha utilizado las reservas internacionales alegremente y le ha prestado al gobierno. No, señores. Es como que venga alguien y nos diga que los bancos privados están prestando la plata de los cajeros automáticos. Así de ridículo es ese argumento que han venido diciendo ciertos economistas desde el año 2014 y no pueden probar hasta el día de hoy que eso sea verdad, que sería facilito. A ver, yo les digo, inclusive a Pozo, que es uno de los que ha venido diciendo esta mentira desde el año 2014, que nos pruebe que el Banco Central o que el gobierno le ha estado metiendo la mano al Banco Central. El Banco Central le ha dado crédito al gobierno. Es más, yo he sido responsable de mucho de ese dinero que se ha dado como crédito del Banco Central a la caja fiscal. Que por cada crédito que se ha dado en el 2014 hasta el 2017 demuestren que ha habido una reducción de las reservas internacionales. Es decir, que si le ha prestado tantos millones el Banco Central del Ecuador a la caja fiscal, debería haber una caída en esa misma fecha de las reservas internacionales. Eso no es cierto. Repito, es como que venga alguien y nos diga que los bancos privados están prestando de la plata que es para los cajeros automáticos, porque las reservas internacionales son la liquidez del Banco Central y tiene otros objetivos. Sirven solo para dos cosas. Uno, para que el Banco Central retire depósitos del exterior y traiga dinero físico, porque el Ecuador necesita dinero físico. Y dos, para hacer pagos al exterior públicos y privados. Para eso sirven las reservas internacionales. Así que ese argumento es una total mentira de que se le libera al Banco Central de que el gobierno le meta la mano. Ahora, economista, el otro lado del argumento de esta polémica que se ha armado en estos últimos días por lo que el gobierno quiere dejar aprobando esta ley, sí, o pasa con aprobación o pasa por ley, por
se llama esto por, como es una ley urgente, por el Ministerio de la Ley. Gracias, economista. Pero el otro lado, la gente que no está de acuerdo con esta ley, dice que si pasa a manos privadas el control del Banco Central, en cambio va a pasar lo que pasó en el año 98, 99, ¿no? Cuando los bancos, el salvataje bancario, ¿no? Cuando el Estado con sus reservas del Banco Central salvó a los bancos ecuatorianos. Un poco explíquenos esto, economista, para un poco ir conociendo los dos lados de esta verdad en cuanto a la condición en la que quedaría el banco con esta ley y cómo está actualmente. Ya, efectivamente, y ahí tenemos que hacer referencia también a uno de los artículos que están definidos en este proyecto de ley y que establece lo que se llaman los famosos 4 balances. ¿Qué es esta lógica de los 4 balances? Es simplemente establecer un orden de prelación para el acceso a la liquidez del Banco Central, que son las reservas internacionales. ¿A qué me refiero? A ver, si es que usted o yo hacemos un pago al exterior, siendo nosotros privados, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Le ordenamos a nuestro banco, donde tenemos la cuenta, cualquier banco comercial privado aquí en el Ecuador, hágame la transferencia a la cuenta tal en el exterior, o porque compramos hasta un libro por el internet, o un importador que hace un pago al exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro banco lo que hace es nos debita ese valor, ¿ya? Pero de ahí esa cadena de pagos al exterior pasa también por otro débito. El Banco Central le debita al banco privado de la cuenta que el banco privado mantiene en el Banco Central. Y luego, un banco en el exterior le debita de la cuenta al Banco Central, porque el Banco Central tiene cuentas en el exterior, y así pasa ese dinero al exterior y llega a quien le hemos hecho el pago. Al beneficiario. Que, entonces, usted ha tenido una cuenta en un banco privado, si no, no puede pagar. Ya. El banco privado tiene una cuenta en el Banco Central, si no, no puede pagar al exterior. Y el Banco Central tiene cuentas en bancos en el exterior, porque si no, no puede pagar al exterior. Entonces resulta que esa cuenta o esas cuentas que tiene el Banco Central son parte de las reservas internacionales, y cada pago que hacemos nosotros al exterior agota las reservas internacionales. Asimismo, cada cobro que reciben los ecuatorianos llena las reservas internacionales. Aumenta. Ya, pero ¿qué es lo que dice este artículo? Ya, si bien todos los ecuatorianos tenemos derecho al uso de las reservas en función de nuestras relaciones con el exterior, eso quiere decir todos los ecuatorianos, es decir, quienes hacen eso a nombre de nosotros son los bancos privados, pero tenemos un gran actor que se llama el Estado, pues. Los pagos de la deuda externa se hacen a través de las cuentas del Banco Central. Las importaciones de combustibles que hace Petroecuador se pagan a través de las cuentas del Banco Central, es decir, a través de las reservas internacionales. Pero aquí este artículo nos dice que quienes van a tener un privilegio, un orden de prelación, son los bancos privados, es decir, esos primeritos van a tener el derecho de utilizar las reservas para sus operaciones. Y solo si es que quedan recursos, es decir, si utilizan ellos todo ese cupo que tienen, y solo si quedan recursos, el resto podemos hacer uso de las reservas. Es como que cualquiera de nosotros va al banco y va a la ventanilla a retirar de su libreta de ahorros y dice, verá, señor, un ratito, usted no va a poder sacar la plata ahorita porque ya sacó la plata el otro señor y ese otro señor tiene prioridad sobre usted y no dejó nada. Qué pena, ya no hay plata para darle a usted porque se llevó el otro señor. Usted va a decir, pero si es mi plata, son mis ahorros. No, pero sobre la liquidez del banco, sobre los billetitos que teníamos en caja, el otro señor tenía prioridad. Eso usted tiene plata en números, pero no en efectivo. Esa es la... Exactamente. Entonces, ya, ahí se les da el derecho sobre el efectivo, se les da a los bancos privados. Y esos son los que tienen capacidad de sacar al exterior a través de eso efectivo, de esa liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que les están es abriendo una puerta enorme para que cuando saquen capitales al exterior, se usen las reservas internacionales y sea un privilegio, sea ellos tengan la primera opción de usar esos recursos para sacar la plata del país.
Así que con eso más bien se está permitiendo o se está abriendo una posibilidad para que salgan masivamente dólares de la economía ecuatoriana y se caiga la dolarización. Economista, ¿cómo operó este famoso salvataje bancario del 99? Explíquenos un poco sobre este mecanismo. ¿Qué es lo que hizo el Estado en beneficio de los bancos y obviamente en el perjuicio de la población, ¿no? Porque con estos certificados de depósitos a la gente le robaron el 40, el 60% de su dinero y además que lo devaluaron y todo se hizo un completo caos y la población perdió y se perdieron vidas, que fue uno de los atracos más grandes que tuvo en la historia del país. Ya, bueno, ahí el Banco Central operó de manera diferente, pero en función del interés bancario. Y la puerta que se le abrió justamente al mecanismo o a los mecanismos por los cuales literalmente desfalcaron los banqueros al país fue a partir de una transitoria de la Constitución del año 98. Ya entre gallos y medianoche, cuando se redacta esta Constitución, se incluye una transitoria que le daba vía libre a que el Banco Central emita sucres. Acordémonos que ahí todavía no estábamos en la dolarización, que emita sucres alegremente y que con estos sucres se pueda financiar las travesuras de los bancos privados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A lo largo de los años 90, desde la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero aprobada en mayo de 1994, ojo, Alberto Dajic fue uno de los promotores de esta ley, ¿ya? Esta ley lo que les dio es, por decirlo de alguna manera, barra libre a los banqueros, para que hagan lo que quieran, para que hagan las travesuras que quieran. ¿Y qué es lo que hicieron principalmente los banqueros? Lo que hicieron es prestarse ellos mismos. Es decir, los bancos no le veían como su negocio principal, porque estos banqueros tenían otro tipo de empresas, otro tipo de negocios. Lo que vieron en los bancos es la fuente de los recursos para alimentar sus otros negocios. Entonces se prestaron alegremente, eso se llaman créditos vinculados. Después a ver si el banco le puede cobrar a sus propios accionistas, a ver, cóbreles a los dueños. No, pues entonces empiezan a tener problemas los bancos y la gente en el momento que se da cuenta que hay estos problemas, lo primerito que hace es ir a retirar su dinero, pero ¿en qué? En billetes. Y no había los billetes. Entonces ahí es que se genera un mecanismo con el cual el Banco Central empieza a emitir dinero en exceso para prestarles a los bancos para que con eso le devuelvan al público los billetes. Eso es por el un lado, ¿no? Entonces los bancos que empiezan a tener problemas, a quebrar, acceden a este mecanismo a través de unos bonos de la AGD. Entonces la Agencia de Garantía de Depósitos generaba unos bonos, les daban a los bancos y los bancos con esos bonos iban al Banco Central y el Banco Central les daba billeticos. Pero como ya la cosa era insostenible, entonces deciden congelar los depósitos, es decir, que la gente ya no pueda sacar más su plata. Entonces lo que dicen es, bueno, señor, si usted quiere su dinero, ya no le podemos dar en billetitos, lo que le podemos dar es un papelito, ¿ya? Que eran estos certificados de depósitos reprogramables, los CDRs. Entonces, a ver, usted tiene, por decirlo, usted tiene 1 millón de sucres. Tome este papelito que dice 1 millón. ¿Ya? Pero con ese papelito uno no podía hacer nada. ¿Dónde iba a gastar ese papelito? En la tienda no le iban a aceptar. En el supermercado nadie le cogía los papelitos. Ya. Los mismos bancos dicen, vea, yo les recibo el papelito, pero no le voy a dar el 1 millón de sucres. Le voy a dar unos 300,000, unos 400,000 en efectivo, pero me deja el papelito de 1 millón. Y la misma ley estableció que el banco con el papelito de 1 millón sí podía cancelar sus obligaciones con el Estado por 1 millón, pero el banco solo había entregado a las personas un 30 o un 40% de su valor. Entonces, claro, quienes terminamos afectados fuimos los depositantes y en cambio quienes salieron favorecidos por todos los lados con dinero generado del Banco Central que después nos llevó a una inflación enorme y se cayó la moneda, y luego con estos certificados de depósitos reprogramables fueron los bancos. Y hay un tercer elemento por el cual se beneficiaron los bancos, ¿ya? Y en algún evento académico hace algunos años, inclusive Pozo, ya tuvo una actitud agresiva contra mí cuando yo le hice notar esto. Cuando nos congelaron los depósitos, el dólar valía 10,000 sucres. Entonces pensemos que
alguna persona por ahí tenía 10,000 sucres, ¿ya? Eso significa que tenía $1 depositado, el equivalente a $1. Le congelaron, ¿ya? Los bancos hicieron otras travesuras con ese dinero congelado y con los dólares. Y cuando entramos a la dolarización, nos dijeron, bueno, ya el tipo de cambio ya no es 10,000 sucres, ya es 25,000 sucres. Así que un año después, esta persona, por cada 10,000 sucres que tenía, que era $1, por esos mismos 10,000 sucres ya no le devuelven $1, pues. Ya le devuelven solo 40 centavos. Porque 10,000 sucres entre 25,000 que la cotización son 40 centavos. Y los otros 60 centavos, bien, gracias. ¿Quién se quedó? Los bancos, pues. Eso se llama licuar pasivos. Así que esa fue la gran estafa que nos hicieron cuando tuvieron el control del Banco Central del Ecuador, y ahora nos quieren hacer otra gran estafa social, privatizándole al Banco Central para que los banqueros tengan acceso a las reservas internacionales y puedan cubrir todas las travesuras que puedan hacer de aquí en adelante. Yo creo que usted es maestro también, profesor de universidad, porque la explicación es muy, muy clara. Estamos aprendiendo. Economista, ahora pasemos a la realidad política y económica, fundamentalmente, a esta grave crisis que soporta el país por los problemas de mal manejo, con, bueno, los temas que ya todos conocemos. ¿El Ecuador sale de este marasmo, de esta crisis? A ver, salidas hay muchas, ya. Para eso estamos justamente los economistas, y desde la técnica existen bastantes opciones que pueden aplicarse y al Ecuador se lo puede sacar adelante. Pero el problema no es técnico, el problema es político. ¿Cómo se le ha manejado a la economía desde mayo del 2018, ya en adelante? Se le ha manejado no desde la perspectiva de aplicar un programa económico, sino que lo que se ha hecho es aplicar un plan de negocios para unos cuantos, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que ha implicado? Generarles ventajas a ciertos sectores que históricamente se han valido de privilegios y de una posición de control económico y político en el país. Y lo que se ha hecho es favorecer esos intereses en detrimento de todos los demás, en detrimento de la economía nacional. Y lo que estamos mirando y lo que nos anuncian ahora entra dentro de esa línea, es decir, no se van a tomar decisiones que desde la técnica nos permiten sacarle a la economía adelante, sino que se seguirán tomando decisiones o no se hará absolutamente nada, porque como se maneja actualmente y cómo funciona la economía en este momento, está generando grandes beneficios para unos pocos. Entonces es un tema político. Así que hasta el 24 de mayo de este año, lo que podemos pensar es que no va a haber ningún cambio, ningún golpe de timón, mientras que de ahí en adelante todo dependerá de cuál sea el nuevo gobierno. Ahora, analizando un poco las propuestas de los candidatos, muy duro ha sido golpeado la propuesta del candidato Arauz, que dice de que el país sí tiene dinero, y el país tiene dinero guardado en las cuentas del Banco Central que tienen, creo que en Suiza, y que de esos, creo que 8,000 o algo de miles de dólares, no conozco la cifra, no doy cifras porque hay unos que dan una cantidad, otros que dan menos, pero la cifra no la sabemos. Y de ese dinero va con el proyecto de dar $1,000 a 1 millón de familias en el país. ¿Qué tan viable es esto, economista? ¿Y es una propuesta seria? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué regalar plata? A ver, es una propuesta totalmente seria, pero para eso hay que también hacer un pequeño diagnóstico de la situación de la economía para entender qué es lo que está detrás. Porque claro, en la discusión política, en la confrontación, podemos decir, porque aquí no hay debate. A ver, un candidato lo que hace es propaganda en TikTok, etcétera, etcétera, y atacar las propuestas del otro. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es en qué se basa esta propuesta y luego su viabilidad. El problema de la economía ecuatoriana es un problema de consumo, ¿ya? Principalmente. ¿Qué quiere decir? Que el mal manejo de la economía del 2018 lo que ha hecho es sacarnos dinero de los bolsillos a los ecuatorianos. Entonces, hemos dejado de consumir. Y con la crisis sanitaria,
esto ha redundado todavía más en esta situación de que consumimos cada vez menos. Entonces aquí viene la otra parte, la producción. Pongámonos en los zapatos de cualquier productor, de cualquier empresario nacional, que si ve que caen sus ventas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Va a tener problemas, evidentemente, y por el otro lado, lo primero que va a hacer es despedir a sus trabajadores porque ya no tiene para quién producir, porque no le están comprando. Y estos trabajadores que ahora son despedidos, asimismo dejan de consumir porque ya no tienen ese ingreso fijo que tenían anteriormente. Y este es un problema no solo de la economía ecuatoriana. Con el COVID se exacerbó de forma impresionante. Ya veníamos trayendo esta situación claramente en el año 2019. Pero en el mundo entero ha pasado por el COVID esto. ¿Y qué han hecho los Estados Unidos? Donald Trump ya asignó a millones de familias estadounidenses una asignación de $600. Y el presidente Biden, en cuanto se hizo cargo, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Le incrementó en 1.400 más, es decir, millones de estadounidenses están recibiendo a sus bolsillos $2,000 cada uno, ¿ya? Que se puede, se puede. Acá la idea es lo mismo, inyectar $1,000 a 1 millón de familias. Esos son $1,000 millones que entrarán a la economía nacional. ¿Para qué? Para que estas familias muy pobres utilicen esos recursos en que satisfacer sus necesidades básicas, que básicamente es alimentación, es algo de vestido, pagarán algunos servicios, pero ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a consumir productos nacionales, pues. Así que las empresas que hacen los fideos, que empacan los atunes, los agricultores que siembran papas, etcétera, etcétera, van a ver que hay una demanda, que les empiezan a comprar sus productos. Entonces, ¿ellos qué es lo que van a hacer? Van a incrementar la producción y por el otro lado van a contratar trabajadores y se empieza a activar el círculo virtuoso para que la economía pueda salir adelante. Entonces me dirán, bueno, ¿y de dónde salen los recursos? Yo me puedo pasar la noche entera comentando todas las posibles fuentes de los recursos, pero para ponerlo en sencillo y rápido, cuando el señor Martínez hace un año decidió prepagar la deuda externa para hacer sus chanchullos financieros internacionales, para él sí no hubo problema en conseguirse $2,000 millones ese rato y pagar a los acreedores internacionales, cuando aquí nos estábamos muriendo, especialmente la ciudad de Guayaquil, con el COVID, pues. Ahí hubo casi $2,000 millones, no hubo problemas. En el año 2018, con la famosa ley de fomento productivo, que básicamente consistió en la remisión tributaria, es decir, a los grandes contribuyentes que no querían pagarle al SRI, pobrecitos, no les cobremos los impuestos, pobrecitos, y perdonémosles las multas y los intereses, que sumadas entre multas, intereses y capital, el SRI debía recaudar más o menos unos 6.400 millones de dólares. Dijeron, perdonémosles. Y de esos 6.400 millones, en líquido, no se ha recaudado hasta la fecha ni 1,000 millones. Entonces, ahí no hubo ningún problema. Se les regaló a los grandes empresarios 5,000 millones de dólares y no hubo ningún problema. Y ahora que se quiere inyectar 1,000 millones de dólares a las familias pobres ecuatorianas, y ya digo, hay montones de fuentes de recursos. Ah, no, eso está mal. ¿De dónde va a salir la plata? A ellos no hay cómo darles, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante complicado el problema, pero ahora, economista, en el país estamos atravesando un momento de falta de liquidez, no tenemos dinero. No hay, como usted dice, en las cuentas puede haber los numeritos como están en nuestras libretas, no han puesto las cifras, pero el momento de ir a ver los dineros no existe, no hay liquidez. Y ahora justamente el Fondo Monetario Internacional ha dicho, eso es lo que se sabe por los medios de comunicación, será verdad, será mentira, que si no se aprueba esta ley no hay estos 400 millones de dólares que iban a desbolsar, a desembolsar el Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde sacar plata? ¿Qué solución tomaría el gobierno que viene, sea cual sea el que gane, para poder tener liquidez si es que esta ley no pasa? Por ejemplo, entre otros factores de carácter económico que están enlazados con los multilaterales, con el banco, con el Fondo Monetario Internacional y de dinero que el país necesita para reactivarse, para que haya circulación, lo que usted dice, para que se active el círculo virtuoso en el país y comience a generarse riqueza. A ver,
La primera idea que nos transmiten y que no es correcta, no hay dinero. El dinero no es que se ha perdido ni se ha ido a otro planeta, ¿ya? En economía hay una regla fundamental, ¿ya? Que nos dice que lo que unos ganan es lo que otros pierden, ¿ya? Lo que sucede es que el dinero no está en poder de la mayoría de los ecuatorianos. Ese dinero está en algún lado, en las manos de muy pocos. Eso es lo que ha sucedido. Y justamente las reservas internacionales del Banco Central, que dan cuenta de los depósitos que tiene esta entidad, son enormes. Alcanzaron un récord histórico en el mes de diciembre. ¿Qué quiere decir? Justo eso, que está un dinero por ahí guardado y que no está circulando en la economía. Y gran parte de ese dinero son los mismos créditos que ha recibido el gobierno y no están utilizándose para que funcionen en la economía. Recibieron los préstamos y se los guardaron. ¿Por qué? Porque en esta lógica perversa, los mismos créditos que han venido, y algunos de ellos del propio Fondo Monetario Internacional, terminan convirtiéndose en una garantía de pago de otros compromisos que tiene el país y no están utilizándose dentro de la economía ecuatoriana. Eso es lo que está sucediendo. Es decir, el dinero está ahí, pero para que este pase a otras manos y no para que reactive la economía ecuatoriana. Ahora vamos a ver qué es esto del Fondo Monetario. Esto de que no nos van a dar el siguiente desembolso es literalmente un chantaje, justamente para impulsar el proyecto de ley de privatización del Banco Central del Ecuador. Y aquí yo quiero ser muy claro, y esto es algo que yo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo me he sentado muchas veces, durante muchos años, literalmente con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, y no solo cuando estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino desde muchos años antes, cuando ocupé altos cargos del mismo Banco Central del Ecuador, pues. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es una entidad que no es que aplica sus modelos y su recetario porque sí, es porque los países van y le piden que aplique su recetario. Todos sabemos cuál es el recetario porque el Fondo Monetario Internacional obedece y opera sobre la base de determinados objetivos, es decir, es una entidad formulada para respaldar al gran capital internacional, pues. Pero eso ya es cuestión de los países, cómo el país le plantea la relación que quiere tener con el Fondo Monetario Internacional. Y hay una literatura académica extensa que nos explica que gobiernos muy débiles, que terminan siendo cooptados o capturados por grupos de poder económico, acuden al Fondo Monetario Internacional porque es la vía más expedita para aplicar medidas que son convenientes al gran capital internacional y evidentemente al gran capital nacional, y con eso no se ensucian políticamente estos grupos, porque aquí el Fondo Monetario viene a ser el chivo expiatorio o el que dicta esas leyes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que inclusive este proyecto de ley es solicitado por nuestras propias autoridades al Fondo Monetario Internacional, es negociado con el Fondo Monetario, porque esto se lo negocia, se lo conversa. Pero de la misma manera el Fondo Monetario Internacional lo ha planteado claramente en una reunión que mantuvo el director para el hemisferio occidental, el señor Alejandro Werner, a quien lo conozco muy bien, inclusive desde la época universitaria. El señor Werner ha hablado con el candidato Andrés Arauz y lo dijo públicamente, que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a conversar y a replantear el acuerdo que mantiene con el Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que hay la voluntad política del país de plantearle al Fondo Monetario Internacional una redefinición del acuerdo, nosotros vamos a seguir siendo beneficiarios de esos recursos y, claro, tendremos que plantear otros elementos en cuanto al manejo de la economía. Es decir, no es que si no se aprueba esta ley no nos dan la plata, eso es totalmente falso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, economistas? Realmente nosotros no entendemos, o sea, si es posible negociar de mejor manera, como lo hizo Argentina, por ejemplo, el Ecuador se empeña en hacer los tratos más absurdos que puede darse. Por ejemplo, plantear o aceptar en que con esta famosa frase tan trillada y tan perversa que dice un Estado obeso, un Estado gordo, que
que se consume todos los ingresos del país. Hay que bajar y hay que dejar a la gente sin empleo, hay que votar 6,000 médicos, hay que votar policías, no hay que formar a los guardias penitenciarios. Bueno, y con este discurso del Estado obeso han intentado, o mejor dicho, han desarmado con el pretexto que si no se hace eso, el Fondo Monetario Internacional no nos presta el dinero. ¿Por qué pasa estas cosas, economista? Justamente es el Fondo Monetario al que se le utiliza para poder implementar este tipo de medidas que operan en beneficio de los intereses muy particulares de ciertos sectores. Por ejemplo, esta ley de supuesta defensa de la dolarización. Lo que les interesa es a los banqueros, como decía, tener el control total del Banco Central del Ecuador, de todo el sistema de pagos y de las cuentas del Estado ecuatoriano. Entonces, es que el Fondo Monetario es el que nos está imponiendo. El Estado obeso. A ver, primeramente el adjetivo obeso ya es peyorativo, es negativo. Si es que hay un Estado obeso, deberían existir los estados delgados, pues, ¿ya? Los o estados, fortachones, o musculosos. O los flaquitos también, ¿no? Claro. El momento en que se hace ya comparaciones con datos, porque en economía no se puede poner adjetivos si no se relativiza, si no se compara, hay datos clarísimos de la CEPAL que dan cuenta que el Estado ecuatoriano en tamaño es un Estado intermedio en el contexto de América Latina y el Caribe. Datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. No es ningún Estado obeso, pero y en el imaginario nos meten ese concepto para justificar esta reducción del Estado. Y aquí viene justamente otro de los grandes intereses de los grupos privilegiados, de los grupos rentistas, que se dicen empresarios, pues son rentistas, que es el siguiente. A ver, de lo que en un país se produce cada año, que medimos a través del PIB, toda la producción de bienes y servicios tiene que comprarse. Si nosotros compramos alimentos, compramos vestimenta, pagamos servicios, etcétera, etcétera, a partir de nuestro trabajo, que es parte del PIB. Entonces, todo el PIB, en términos del dinero que se utiliza para comprar, se llama el ingreso nacional. Y el ingreso nacional está dividido macroeconómicamente en 3 pedazos, como un pastel dividido en 3 pedazos, que son justamente los ingresos de los diferentes actores que nos sirven para poder vivir, pues. Entonces, el primer pedazo son las remuneraciones al trabajo, sueldos y salarios, el primer pedazo. El segundo pedazo son las rentas del capital, es decir, las utilidades de los empresarios principalmente. Y el tercer pedazo son los impuestos que se lleva el Estado, ¿ya? Entonces tenemos un pastel con 3 pedazos. Entonces, los señores empresarios rentistas que se llevan las utilidades, la renta del capital, lo que procuran es que los 2 pedazos se vayan achicando, que se achique el pedazo de los sueldos y salarios y que se achique el pedazo de los impuestos. Entonces el pastel sigue siendo del mismo tamaño, pero los pedazos que nos tocan a las personas, a los trabajadores, se achica y el pedazo del Estado de ingresos se achica. Entonces ahí viene la justificación. ¿Para qué reducirle al Estado? Para que necesite de un pedazo menor, pues. Menos impuestos que van al Estado. ¿Para qué la ley humanitaria? ¿Para qué la precarización laboral? ¿Por qué las discusiones históricas cada fin de año en términos de que los empresarios se negaban a que se ajuste el salario básico? Para que el pedazo de los sueldos y salarios sea más chico y en cambio el pedazo de las utilidades de ellos sea cada vez más grande. Eso es todo lo que está detrás del concepto del Estado obeso y de desmantelarle al Estado. Y un elemento complementario. El momento que el Estado sale y libera espacios, por ejemplo, en educación y salud. Pongo el ejemplo, imaginémonos esos caseríos donde al menos hay un dispensario médico del Ministerio de Salud, donde se atiende a esa gente bien pobre que si no se muere, pues. El momento en que el Ministerio de Salud tenga menos recursos, cerrará el dispensario médico y al otro día vamos a ver esa clínica de medio pelo privada que va a estar operando ahí, pero que ya va a cobrar. Entonces, donde el Estado deja espacio, enseguida vienen los privados a hacer negocio. Ese es el otro elemento que va con esto de
el Estado ve eso y reduce el tamaño del Estado para que los privados hagan negocio, donde el Estado, en cambio, garantiza derechos humanos de los ecuatorianos. Economista, finalmente, ya para ir cerrando esta muy didáctica y buena entrevista. Otro de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, según nuestras autoridades económicas y políticas, es que es necesario eliminar o dejar de tener estas empresas como, qué sé yo, CNT, CENEL, las hidroeléctricas, el Banco del Pacífico y otros. Y en estos últimos tiempos se ha querido feriar todas estas empresas a pretexto, con el mismo argumento de que esto es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Esta es otra forma de beneficiar a la gente de más dinero en el país. Explíquenos un poco este tema, economista. Perfecto, a ver, primero con un argumento conceptual y de ahí voy a poner el caso particular de la refinería de Esmeraldas para que se entienda. A ver, imaginémonos que somos parte del directorio de una empresa privada. Somos los accionistas, somos parte del directorio. Y la empresa privada no está funcionando bien, pues. No es cuestión de liquidar la empresa, es cuestión de cambiar a los gerentes nomás. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y quién es el responsable de nombrar los gerentes de las empresas públicas? Se llama presidente de la República. Si las empresas públicas no están funcionando bien, no es porque el Estado es un mal administrador, es porque están mal puestos los gerentes nomás. En el mundo hay cualquier cantidad de empresas públicas que son súper exitosas, súper viables y son de las mejores que existen en el mundo. Grandes aerolíneas que conocemos de países europeos, los sistemas ferroviarios en Europa son estatales, pues, y funcionan muy bien. Ahora vamos al caso de la refinería de Esmeraldas para que se vea cómo se hacen los negocios. Ya. Este mismo momento está en proceso de concesión a manos privadas. ¿Para qué? Para que una refinería que produce buena parte de los combustibles que utilizamos en el país se maneje por privados. Pero ¿qué es lo que tuvieron que hacer antes? Tuvieron que eliminar los subsidios a los combustibles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Los combustibles subsidiados son los que importamos, los que se producen nacionalmente no. ¿Por qué? Porque la refinería de Esmeraldas no nos cobra una utilidad, pues porque no tiene fines de lucro, porque es estatal. Entonces, al no cobrarnos una utilidad, nos está vendiendo los combustibles al costo, pues. Pero si le vamos a entregar a un privado, el privado sí va a querer una utilidad, pues. Entonces, para darle esa utilidad, el gobierno se anticipó y dijo, eliminamos los subsidios a los combustibles para que el precio del diésel se vuelva el precio internacional, inclusive si es que le compramos el diésel a la refinería de Esmeraldas, para que en ese precio internacional esté la utilidad que se gane el privado. Entonces le estamos dando un negociazo a un privado y le vamos a pagar la utilidad toditito los ecuatorianos a ese privado. Eso es lo que está detrás de las famosas privatizaciones o como aquí les llaman la monetización de activos. Lo mismo sucederá con la CNT, es decir, nos subirán las tarifas del internet, de la telefonía fija, de la telefonía móvil. ¿Para qué? Para poder pagarle la utilidad a un privado que ahora no nos cobra la CNT. Lo mismo con los proyectos hidroeléctricos, que son los que generan la electricidad y disfrutamos de una electricidad que a nivel internacional es barata. Luego será una electricidad muy cara porque los ecuatorianos tendremos que pagarle la utilidad a los privados. Eso es lo que está detrás. Bueno, economista, primero el agradecimiento siempre por aceptar esta importante entrevista. Yo creo que este es el papel de los medios de comunicación, de informar adecuadamente y con gente que conozca del tema, ¿no? A veces escuchamos en pseudos analistas barbaridades que ni siquiera la lógica popular les da una gota de convencimiento a la población. Entonces, gracias, economista. Muchas gracias por comparecer ante nuestros micrófonos. Yo creo que estos temas que son importantes para el país, porque estamos a cuántos, digamos aquí... 82 días del cambio de gobierno. Del cambio de gobierno, pero de las elecciones ya estamos mucho menos, ¿no? Entonces, y la gente tiene que tomar una decisión inteligente y fundamentalmente con elementos de juicio. Nada, como usted decía, de tiktokeros, facebookeros, youtuberos,
que expresan un cliché, una frase, una ridiculización, cualquier tontería y nos convencen con este show mediático que lamentablemente es perjudicial, ya que la gente no toma decisiones con elementos de juicio y conocimiento. Quiero dejarle, economista, luego de agradecerle nuevamente por su comparecencia ante nuestros micrófonos, con sus palabras finales. Muchas gracias por comparecer con nosotros. Bueno, y es cierto, es decir, el 11 de abril los ecuatorianos tendremos la posibilidad de decidir nuestro futuro. Si queremos seguir sometidos a una sociedad en la que se dan privilegios y ventajas a unos pocos a costa de los demás, o queremos nosotros ser ya los dueños de nuestro destino. Eso es lo que está en juego en las elecciones y debemos tener conciencia de aquello. Así que con eso no me queda de otra sino agradecer mucho por esta invitación y quedar comprometido para las veces que sean, y que con esto tengan una buena noche todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias al economista Carlos de la Torre Muñoz, economista experto en estos temas, gente que conoce de la situación, además de su amplia experiencia, ha estado con nosotros esta noche.